Leamos entonces responsivamente primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 26 al 31, que a la letra dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo necio del mundo es como Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo es como Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Digamos gloria a Dios. Salude al hermano que tiene, que quizá es de la otra congregación, quizá es un amigo. Que sea la bendición de Dios con nosotros. Te bendiga, hermano. El saludo más lindo es el saludo cristiano, es de la bendición de Dios. Entonces, gracias damos a Dios por poder estar en fraternidad cristiana. Y también las personas que están con nosotros, que visitan este lugar, que simpatizan con el Evangelio. Qué bendición poderles tener y que puedan celebrar el culto a Dios juntamente con nosotros. Amén. Bueno, gracias a Dios hemos tomado un pasaje de la palabra de Dios que es sencillo, pero a la vez es muy diciente. Amén. Y quiero que podamos meditar en esta hora pues, el tema: con poco Dios hace mucho. Amén. Con poco Dios hace mucho. Eso es lo que quiero que veamos a través de algunos ejemplos, algunos pasajes bíblicos, para que podamos pensar que cualquiera de nosotros podemos poner lo poco que sea en las manos de Dios y Dios podrá usarnos. Estamos pensando en la obra de Dios, estamos pensando en la obra de evangelización, en la tarea de ganar almas, en la expansión del reino de Dios, en la propagación del evangelio. Y a veces vemos tan grande la tarea, tan grande el reto, que decimos: yo ni para qué me arriesgo, ni para qué me pongo en las manos de Dios, y yo soy tan poca cosa que qué podré hacer. Y esto dejémoslo para gente grande, gente estudiada, gente de renombre, de alguna estirpe especial. Pero quiero decirle que con poco Dios hace mucho. Amén. Con lo poquito que podamos tener, Dios hace mucho. Debemos entender entonces que con Dios las grandes cosas no dependen de grandes hombres, necesaria e indispensablemente. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos esa verdad allí en las enseñanzas que nos brinda la Escritura. Las grandes cosas en Dios no dependen de grandes hombres necesariamente. También vamos a mirar que las grandes ganancias en Dios no dependen de grandes inversiones necesariamente. Hay quienes han puesto muy poco y han ganado mucho, porque con Dios es así. Y esa es la idea, que no solamente aprendamos esto, sino que podamos poner en práctica esa palabra de Dios. Y todos, desde el más antiguo en el Evangelio hasta el más reciente de los bautizados, desde el líder, el hermano capacitado, el que apenas tiene un estudio básico, pensemos que eso poco o grande o medianamente puede ser de grande bendición en las manos de Dios. Con Dios también las grandes victorias no dependen de los grandes ejércitos. Porque para Dios es lo mismo salvar con mucho o con poco ejército. Él no depende de eso, pero sí necesita ese poquito o eso que se pueda poner en las manos de Él. Pero las grandes victorias no dependen de los grandes ejércitos. Como decía el escritor sagrado también, que para Dios es difícil salvar con pocos o con muchos. Para Él es lo mismo. Así que lo que tenemos puede ser puesto en las manos de Dios y de grande bendición. Con esto quiero decirle que con Dios se rompen las reglas, con Dios se rompen la lógica, lo tradicional, lo que está como instituido. Por ejemplo, no se esperaba nada de Nazaret, una pequeña aldea, una pequeña población quizá insignificante, nadie había nacido como de renombre, y cuando Jesús apareció en la escena bíblica, un hombre cuestionó
ese lugar y dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Bueno, humanamente hablando, alguien no hubiera escogido Nazaret para que de ahí surgiera, ¿verdad?, el Salvador, que ahí se hubiera desarrollado parte de su vida, pero Dios sí pensó en esa pequeña población. ¿Y de Nazaret podrá salir algo bueno? Jesús dice, bueno, aquí estoy yo. Amén. Ahí se crió, ahí en ese lugar insignificante, porque para Dios, sea una metrópole o una aldea, para Él es lo mismo. Necesitas un lugar. Amén. Dios no está mirando New York o Moscú por allá para que entonces de ahí no puedes sacar de aquí, de un barrio sencillo de Manizales, alguien grande, un gran evangelista, un gran pastor. Para Dios no es problema, necesitas un lugar y escogió Nazaret. Insignificante para otros, como dice también Miqueas profeta, que hablando de Belén, dice Belén pequeña para estar entre las familias de Judá, y dice, de ti saldrá el que va a guiar y dirigir a tu pueblo Israel. Así que Dios es así. Dios es así, y vamos a verlo a lo largo de la palabra de Dios. Hay un hombre en medio de la situación que vivía el pueblo de Israel en la época de los jueces. Hubo un hombre esforzado y valiente, y así le dice el ángel de Jehová a un hombre llamado Gedeón, un joven, y le dice, apareciéndosele, varón esforzado y valiente, tú salvarás a Israel de mano de los madianitas. Y él dice, bueno, si Jehová está con nosotros, ¿por qué estamos nosotros en esta situación? Si Jehová está de nuestra parte, ¿por qué estamos así? Entonces él entiende el mensaje de Dios, y entre las cosas que él dice es que ¿cómo voy a ser yo el que Dios tiene en mente para libertar como juez al pueblo de Israel? Viendo que mi familia es pobre, la tribu a la cual pertenezco no es la de mayor renombre, como la de Leví y la de Judá, no, mi tribu es de las más insignificantes en Israel, mi familia es pobre, yo soy el menor de la casa. Pero Dios le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te estoy enviando yo mismo, Jehová? Entonces él atendió, y aún a través de unas señales que él puso para estar bien seguro, entonces Dios obró, y fue este hombre Gedeón el que en su momento se constituyó como el líder o caudillo para Israel, liberándolo de manos de los madianitas. Porque con Dios lo poco es de grande bendición. Usted podrá decir, es que yo estoy muy nuevo en el evangelio, yo casi no sé de la palabra de Dios, yo ignoro muchas cosas, yo no he recibido todavía el Espíritu Santo, y podrá cuestionarse tanto. Soy el único de la casa que soy evangélico, hay otros que sí son toda la familia de la iglesia, ellos podrían hacer más. No nos cuestionemos eso. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros, y debemos sembrar en nuestra mente ese pensamiento, con poco Dios hace muchas cosas. Aleluya al Señor. Así sucede entonces. Cuando Dios quiso el rey para su pueblo Israel, le dice a Samuel que vaya a casa de un hombre llamado Isaí, y de ahí entonces de sus hijos va a escoger Dios el que va a ser rey sobre su pueblo Israel. Samuel entonces fue allá a ungir a uno de los hijos de Isaí, y cuando llegó Samuel entonces comienzan a presentarse los hijos de Isaí, y comienza a salir uno, otro, el mayor, el que pertenecía al ejército, el que pertenecía aquí, el más alto, el más acuerpado, y Samuel decía, este es el que voy a ungir, y Dios le decía, no. Este que pertenece al ejército, no, ese tampoco. Este que es bien alto y bien acuerpado y tiene tales características, Dios le dice, no. Y él vio a uno, otro y otro y otro, y ninguno. Entonces dice, bueno, ¿y aquí alguien más falta? Porque es que Dios no falla, y de aquí tiene que salir el que va a ser ungido por rey sobre su pueblo Israel. Y le dijeron ellos, falta el niño de la casa, falta el menor, el más pequeño. Como que ni para qué lo contamos aquí, o él no hace falta, porque es que tiene que ser entre los que estamos aquí, que somos los más destacados. Pero él está como de más. Y dice Samuel, no nos vamos a sentar, no vamos a comer, no vamos a degustar de lo que tenemos aquí hasta no haber ungido así al que Dios tiene. Así que vaya y tráiganlo. Y cuando él asomó, David asomó, el pequeño, el menor de la casa, que se ocupaba de las labores rudimentarias, cuidar las ovejas de su padre, entonces Samuel lo vio, y Dios le dijo, úngelo, porque este es al que está destinado que sea rey sobre mi pueblo Israel.
Quizá él mismo se sorprendió, como muchos de nosotros quizás nos hemos sorprendido. Amén. Dios usarme a mí, Amén. Dios permitirme a mí tan gran privilegio de servirle, Amén. de ser pastor, de ser un diácono, de ser un líder, de convertirme en un maestro de escuela dominical, en una líder de Dorcas, podrá pensar una de mis hermanas, o si no, en un líder juvenil. Yo ser un líder, un predicador, pero ¿de cuándo acá? Con esa timidez que me caracterizaba, con esas limitaciones, pero es que con poco Dios hace mucho. Dios no necesitaba el más grande de los hijos de Isaí para que fuera rey sobre su pueblo Israel. Necesitaba alguien sencillo, alguien humilde, a quien ungirlo y que andara en sus estatutos y que él pudiera respaldarlo. Y ese fue David, que Dios mismo dice, el hombre conforme al corazón de Dios. Aleluya al Señor. También hubo un hombre en tiempos antiguos que entonces Dios le dice que lo iba a utilizar para hacer grandes cosas en medio de su pueblo Israel. Y dice aquí en los escritos de Jeremías profeta, el capítulo 1, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ese es el propósito de Dios, y se lo está declarando a un hombre llamado Jeremías. Y Jeremías que dice, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. Gloria a Dios. Así que vemos aquí, en el ejemplo de Jeremías, otro hombre que se ve a sí mismo y dice, pero yo tan insignificante, tan pequeño, soy un niño, no sé hablar, tengo mis limitaciones. Pero Dios dice, no, es que yo no necesito que seas un superdotado. Yo no necesito que seas así, de esas características que tú te imaginas. Necesito gente sencilla, gente normal, gente humilde, Amén. que si no es capaz, la pueda yo capacitar, Gloria a que Dios. si no son tan maduros, entonces puedan ir perfeccionándose. Así que eso es lo que necesito. Y Dios le dice, no digas soy un niño, no digas soy pequeño, no digas eso es muy grande para mí, no digas por qué tan gran privilegio para mí, mejor a otro. No digas eso, porque a lo que te envíe irás y dirás lo que te mande. Y la historia bíblica nos dice que Jeremías fue un gran profeta de Dios, porque entendió eso, se puso en las manos de Dios, aunque se consideraba así, muy limitado por muchas cosas, pero así es Dios. Con lo poco que podamos nosotros ser, Dios puede hacer grandes cosas para su gloria y su honra. Amén. Digamos gloria a Dios. Y Dios es así y lo enseña de una y de otra manera, como para que nos quede a nosotros bien grabado en nuestra mente. Amén. Por ahí en la palabra de Dios, en el libro de los Jueces, el capítulo 7, aparece Gedeón también en la historia bíblica, en la porción que habla sobre la derrota que hizo Israel para con los madianitas. Y dice la palabra de Dios que Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oído del pueblo, quien tema o se estremezca, entonces devuélvase a su casa. Y se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. Así que eran 32,000. De esos 32,000 habían unos con mucho temor, 20,000 y se devolvieron. Y Dios dice, de todas maneras 10,000 son muchos, vaya, pruébelos en las aguas de esta y de esta manera. Y solamente resultaron 300 para ir a pelear con Gedeón. Y Dios dijo, con 300 puede ser. No importa cuántos sean los del ejército enemigo. Dios dijo, no, 32,000 es mucha gente. Yo con 300 tengo. Y humanamente hubiéramos pensado, no, hay 32,000, si pudiéramos completar 50,000, aseguramos la victoria. Pero no, Dios es así. Con pocos, Dios hizo que el pueblo de Israel pudiera vencer a los madianitas, como a un solo hombre. Y el relato bíblico lo dice, que los madianitas quedaron vencidos por parte de esos 300 que lideró Gedeón en su momento. Así que con poco Dios hace mucho. Ese es el pensamiento que quiero que quede bien sembrado y que ojalá podamos disponernos a ponerlo en práctica. Se encontró también Jesús en otra porción bíblica, en otra escena bíblica, con una gran multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que ascendería a más de unos 10,000.
porque mujeres y niños son más abundantes que los mismos varones. Entonces todos tenían hambre. Ya venía un buen tiempo de estar acompañando esa multitud a Jesús, y entonces Él les dice, bueno, denles ustedes de comer. Y ellos comienzan a hacer sus cuentas. Dice, 300 denarios de pan no alcanzaría para darle a toda esta multitud. Entonces ellos dicen, 300 denarios de pan son 300 días de trabajo de un trabajador, que sería un buen capital. 300 días de trabajo suyo, invertidos en pan, alcanzaría para muchos. Pero ellos dicen, no, para tanta gente no alcanzaría. Esos son los cálculos humanos. Pero entonces vamos a ver qué hace Jesús. Hay un muchacho que dice, Señor, vean, aquí está mi lonchera, tengo 5 panes y 2 peces. Eso para el muchacho apenas sería suficiente, si es que no queda con un poquito de hambre. Pero entonces Jesús dice, tráigame esto aquí, que yo con eso me defiendo. Y tomó esos 5 panes en sus manos, esos 2 peces, alzando sus ojos al cielo, los bendijo, los partió y comenzó a repartir y a repartir y a repartir y a repartir. Y dice la Biblia que sobraron de los panes y los peces 12 cestas llenas. Mire que Dios es así. Dios actúa así. Uno podría decir, Dios, ¿por qué es así? No, Él es único, es singular. Amén, amén. Por allá había un tiempo de sequía terrible, en tiempo del profeta Elías. Y entonces, en medio de esa sequía, en medio de esa gran necesidad, esa gran calamidad que había, Dios le dice a Elías, váyase allá a cierto lugar donde hay una mujer viuda. No la manda donde el alcalde, no la manda donde el gobernador, el potentado de allá de esa ciudad, sino que lo manda donde una mujer viuda. Que el relato bíblico nos dice que no tenía mayor cosa, pero dice, ella te va a sustentar. ¿Con qué lo va a sustentar? Con lo que tiene. Con lo poquito que tiene, aguanta. Con lo poquito que tiene, alcanza. Y le sobra. El ojo humano ve eso y dice, no, es que no alcanza, no sobra. Y ella misma dice, no, esto es que acaso para mi hijo y para mí, y a dejarnos morir porque esto es lo único que queda. Pero él le dice, confía, cree en Dios, hazme a mí primero, que Dios se encargará del resto y no te va a faltar. Y ella dice, bueno, de todas maneras, podrá haber pensado ella, se me va a acabar. Si no se me acaba mañana, pues que se acabará hoy, pero vamos a creerle a Dios, vamos a arriesgarnos. Y puso ese poquito de harina, ese poquito de aceite en manos de Dios, y así fue que le hizo la torta al profeta. Y dice la Biblia que cuando iba allá donde estaba el aceite, donde estaba la harina no escaseó y el aceite tampoco, todo el tiempo que duró la sequía, la calamidad allí en ese territorio, conforme a la palabra que Jehová había hablado por boca del profeta Elías. Así que así es Dios. Y aquí no debería haber nadie que no aceptara como esa propuesta de Dios, porque Dios está diciendo ahora, ¿qué tienes en tu mano? Como le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes ahí contigo? ¿Qué me podrías dar? Moisés dice, yo tengo una vara. Bueno, a mí me sirve. Yo no sé para qué le servirá a Dios, pero se la vamos a dar. Y se la dio, ¿verdad? La echó en tierra y se convirtió en una culebra. Y después le dice, tómala por la cola, la tomó y se volvió vara. Y dice, bueno, esa vara es la vara de Dios. Amén. Va a estar en tu mano, la vas a manejar, con ella harás señales. Y en efecto hizo señales. Pero esa sencilla vara que tenía Moisés, Dios la usó para grandes cosas. Aleluya. Si usó una vara sencilla, si usó una quijada de un burro, que en manos de Sansón pudo matar a 1000 filisteos. Si ha usado 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 10,000 personas hambrientas. Si ha hecho cosas así con un David allí que no era gran cosa delante de Goliat, con ese sencillo David, humilde David, con 5 piedras y una onda venció a un Goliat, un gigante que estaba atormentando y que estaba desafiando al pueblo de Israel, al ejército. ¿Qué no podrá hacer con nosotros? Amén. Los retos son grandes, pero Dios con lo poco que tú tienes podrá hacer grandes cosas. Hubo un rey llamado Josías también en la historia bíblica. De 8 años comenzó a reinar Josías. Y cuando uno lee el relato bíblico acerca de la vida de Josías, el reinado de Josías, Dios lo usó a él y se hicieron en el tiempo de Josías rey
las más grandes reformas religiosas que pudo tener. Porque los más grandes reformadores que hubo fue Josías y Ezequías. Pero llama la atención que Josías empezó a reinar a los 8 años y en su reinado Dios usó grandemente a este hombre para que gestionara y adelantara las más grandes reformas religiosas que se necesitaron en el pueblo de Israel. Así que, ¿qué podemos decirle a Dios en esta hora? Señor, yo no tengo que darte nada. ¿Podrás decirle a Dios eso? Después de haber escuchado y haber visto a Dios cómo actúa a lo largo de la palabra, creo que es hora y es momento también para que nosotros reflexionemos al respecto y podamos poner nuestra vida en las manos de Dios. Nuestro tiempo en las manos de Dios. Nuestros recursos en las manos de Dios. Quizá mi tiempo es muy poco, pero Dios puede usar ese poco de tiempo que tienes para grandes cosas y conquistar muchas almas para Él. Señor, estos recursos que tengo son muy pocos, pero Dios puede usar esas ofrendas muy limitadas en cantidad, pero puede hacer como la ofrenda de la viuda, ¿verdad? Puede dar todo eso, Dios se va a agradar y va a multiplicar eso y va a servir para mucho. La viuda no tenía nada más, pero le dio ese poquito. Y seguro que eso sirvió para mucho. Porque así es Dios. ¿Quién tendrá su vida dispuesta para ponerla en las manos de este gran alfarero? Esa es la reflexión en esta tarde. Ve a Dios para empezar su más grande empresa, su iglesia aquí en el mundo. ¿Sabe a quién utilizó? A unos hombres sencillos, pescadores, sin letras, del vulgo, ignorantes en muchas cosas. Pero ellos se pusieron en las manos de Dios y emprendieron, arrancaron con esta empresa de Dios que hoy todavía sigue en pie. Y Dios sigue respaldando. Así que Dios puede hacer tantas cosas. Dios puede hacer muchas cosas con nosotros. Qué bueno que pudiéramos ponernos en las manos de Dios. ¿Qué tanto podrás poner en las manos de Dios esta tarde? ¿O qué tanto quieres poner en las manos de Dios? Los jóvenes tienen mucho tiempo. Qué bueno que puedan dedicar ese tiempo para Dios. Y decirles, Señor, yo voy a estar ocupado en hobbies, menos tiempo, y te voy a dar un poquito de ese tiempo. Y vas a ver cómo Dios usa ese tiempo. Y será de bendición en la iglesia. Porque ese tiempo que saques para hablarle a alguien del amor de Dios, ese poquito de tiempo que no estés allí en el Facebook, sino que lo dediques en oración, Dios podrá responder grandes cosas. Ese tiempito que dejes por ahí de hacer tanta pereza y hacer tanta siesta en el día, y lo dedicas para ir a hacer una visita y puedes animar a alguien y ese alguien se puede. ¿Qué tienes? Todos tenemos algo. Señor, yo aquí tengo alguna capacidad, alguna preparación o algo. Bueno, eso lo puedes poner en las manos de Dios. Amén. Dios, dice la palabra de Dios, que escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar lo sabio, lo fuerte y lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Así que a Él le plació. Si hay algo que podamos poner en sus manos, seguro que Dios está dispuesto a tomarlo y hacer lo que hizo con esos 5 panes y 2 peces, bendecirlo y que sea de grande bendición a muchos. ¿Qué tienes para presentar delante de Dios? Yo no voy a predicar más. Creo que hemos tenido varios ejemplos aquí muy dicientes y alguien podría decirle, Señor, voy a responder a tu palabra. Aquí traigo mi vida, aquí traigo mi tiempo, aquí traigo mi profesión, aquí traigo mis limitantes, aquí vengo como soy, no sé mucho, pero sí quiero hacer mucho, no soy muy experto, no tengo mucha familiaridad con el servicio, pero mi deseo es servirte, amén, y Dios podrá usarte para grandes cosas. ¿No quisieras ser un David que pueda, con la ayuda de Dios, vencer un gran Goliat? ¿No quisieras poner tus recursos en las manos de Dios como lo hizo la viuda y que Dios te bendiga a ti y bendiga su obra y a sus siervos? ¿No quisieras de pronto ponerte en las manos de Dios como lo hizo Gedeón y poder ser un gran líder en este tiempo? ¿No querrás ser un hombre de Dios como lo fue Jeremías, aunque vio sus imperfecciones, sus debilidades, sus deficiencias?
La gente podrá estar pensando también, pero ¿tú qué podrás hacer? Y tú pensando lo mismo, ¿verdad? ¿Yo qué puedo hacer? Pero Dios está diciendo, tráeme eso que tienes. Dame lo que tienes, ponte en mis manos y yo voy a hacer de ti una gran bendición para la iglesia. Vamos a orar por alguien, vamos a estar de pie. Gloria al nombre del Señor Jesús. Yo quiero orar por un joven, por un hermano, por una hermana que quiera ponerse en las manos de Dios. Es sencilla la palabra, pero es muy diciente. Con poco Dios quiere hacer muchas cosas y ya lo hemos visto a la luz de su palabra santa y gloriosa. ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Le vas a sacar excusas como Moisés? Señor, es que no sé hablar, es que no me van a creer, Señor, es que quién soy yo, Señor, y si me preguntan. O vas a salir con la excusa de Gedeón, Señor, es que mi familia, es que yo soy el menor, es que somos muy pobres. O vas a salir con la excusa y las palabras de Jeremías, es que soy un niño, es que... O vas a salir con los pretextos que tomaron los discípulos, es que, ¿qué es esto para tanto? ¿Verdad que es que tanta necesidad y yo, qué voy a poder hacer? Mejor ni me arriesgo, ni para qué ponerme en las manos de Dios. ¿Qué podrá Dios hacer conmigo? Ponte en las manos de Dios y te darás cuenta. Amén. ¿Por qué no haces lo que hizo David? David dijo, bueno, hay un gigante allá, yo con la ayuda de Dios, allá voy a enfrentarlo. Y le ganó. Tú también podrás ser un hombre, un joven victorioso en las manos de Dios. ¿Habrá alguien? Yo quisiera ver a alguien aquí adelante, aquí en este sencillo, humilde altar, pero que hoy puede marcar tu vida, esa decisión, esa oración, esa determinación que tomes. ¿Habrá alguien que quiera poner en las manos de Dios eso poco? Señor, es que yo no he recibido el Espíritu Santo, me interesa, venga. Si Dios lo tiene para algo, lo llena con el Espíritu Santo y vamos para adelante. Señor, es que solamente soy un aprendiz, soy muy nuevo. Bueno, todos empezamos por ahí. Gracias a Dios hay una respuesta a la palabra de Dios. Todos tenemos que responderle algo a Dios, o sí o no. Pero Dios sigue esperando eso poco que tienes para poner en sus manos, para Él usarlo grandemente en favor de su obra. Voy a pedir el favor al hermano Martín que haga esta oración especial para que Dios nos siga usando, para que Dios nos dé ese discernimiento, nos dé esa determinación, ese sentir de poner lo que tenemos en las manos de Dios y que Dios haga grandes cosas, como lo hemos visto en diferentes relatos bíblicos, que con poco Dios hace grandes cosas para su gloria y honra.